buenas noches. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, le doy las gracias de podernos dar esta oportunidad de educación médica continua y presentar el programa Spirit. El programa Spirit es una iniciativa de Bristol Myers Squibb para tratar de enfatizar la identificación de eventos adversos inmunomediados cuando tratamos a los pacientes con inmunoterapia y tratar de entender por qué muchas veces cuando damos tratamientos como los inhibidores del punto de control celular, tendremos que tener un abordaje multidisciplinario de estos eventos adversos. El programa Spirit ya lleva un tiempo y está básicamente encuadrado en 4 módulos. El primer módulo son principios básicos de los eventos adversos inmunomediados. Existe posteriormente una sección de cribado y detección de estos eventos adversos y posteriormente el manejo de los mismos para finalizar con un grupo de casos clínicos para aterrizar toda la teoría dada en este programa. Hoy día me complace presentar el módulo 1, que son principios básicos de por qué aparecen estos eventos adversos inmunomediados. Sin duda alguna, todos sabemos que la inmunoterapia ha sido uno de los avances más importantes de la oncología moderna y que nos ha permitido alcanzar grandes tasas de respuesta en los pacientes con enfermedades metastásicas que antes se pensaba que no tenían un buen tratamiento o que no respondían muy bien a los tratamientos que teníamos. Particularmente esto es cierto hoy para cáncer de pulmón, cáncer de riñón, melanoma, entre otros. Vamos a centrarnos en el módulo 1 que incluye fisiopatología. ¿Cuáles son los inhibidores del punto de control y por qué, si entendemos cómo actúan, sabremos por qué generan eventos adversos inmunomediados? Posteriormente vamos a ver algunos sistemas involucrados en el desarrollo de esta toxicidad y vamos a centrarnos en cómo estratificar esta toxicidad, qué tan frecuentes son y a lo largo del tiempo del tratamiento, cuándo esperamos identificarlos. Pues vamos a empezar sin duda alguna con algo de fisiopatología. Estas son las características distintivas del cáncer y todos recordamos que existen algunas alteraciones como es inducción de angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos y por tanto formación de tumor. Sabemos que existen pacientes con alteraciones genéticas y que tienen inestabilidad genómica o ciertas mutaciones que inducen este crecimiento o proliferación de células. Sabemos que existe cierta evasión a los genes supresores de crecimiento que pueden explicar varias orígenes del cáncer. Sin embargo, uno muy importante y a recordar hoy es la evasión de destrucción inmunológica. Vamos a ver que esta evasión de la destrucción inmunológica por parte de la célula tumoral es una característica distintiva del cáncer y propiamente los inhibidores de los puntos de control, que son un nuevo estándar de tratamiento, se basó su teoría en poder alterar esta evasión del sistema inmune que tienen las células tumorales. Vamos a ver, esto es una línea del tiempo de todas las aprobaciones que ha tenido la FDA de inhibidores de los puntos de control y vean cómo iniciamos con melanoma, pero se agrega cáncer renal, posteriormente cáncer urotelial, cáncer gástrico, tenemos a las células de Merkel, tenemos varios tumores que hoy se agregan y ¿qué tienen en particular estas neoplasias que hace que estos tumores respondan a tratamiento inmunológico? Vamos a ver cómo dentro de los más frecuentemente tratados y con mayor éxito con la inmunoterapia se encuentra melanoma, el adenocarcinoma de pulmón y vean que en esta gráfica presento la prevalencia de mutaciones somáticas o mutaciones por megabase de los distintos tumores y les encuadro que dentro de los más frecuentes tenemos mayor cantidad de mutaciones y esto es un punto importante de partida para entender que son los tumores que mejor van a responder inmunoterapia. Con respecto al ciclo cáncer-inmunidad, quisiera que pasáramos por este círculo que ya conocemos de los libros de texto, en donde empezamos en el número 1 abajo, liberación de antígenos tumorales. Nosotros sabemos que mueren las células tumorales y va a haber liberación de antígenos.
Estos antígenos van a ser presentados o identificados por las células centríticas y células presentadoras de antígeno para ser reconocido por las células en el ganglio linfático, en donde ocurre el cebado y activación. Y finalmente vamos a ver el tráfico de células T al tumor y linfocitos T que infiltran a este tumor, para finalmente ver en el número 5 ya infiltración de células de defensa hacia el tumor y obviamente a través de estas células endoteliales. Finalmente, en el número 6 ya tenemos un reconocimiento de las células tumorales por las células T, y en el número 7 deberíamos de tener una destrucción de estas células tumorales o células neoplásicas por parte del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo están los modelos de coseñalización a grandes rasgos? Nosotros tenemos un linfocito T que está graficado con el color café y sabemos que este va a tener un antígeno que va a reconocerse propiamente. Sin embargo, el hecho de que pueda haber una actividad linfocito contra tumor no solamente depende de esta identificación del antígeno, sino que se requiere más de una señal para activar esta respuesta del linfocito T. Y esa señal depende de los coestimuladores y coinhibidores, de tal manera que esta señal del antígeno mayor de histocompatibilidad y el linfocito T no determina el desenlace de la respuesta inmunológica, sino que lo determina el equilibrio entre coestimuladores y coinhibidores. Propiamente van poniendo un freno o un acelerador para que pueda existir esta activación del linfocito T contra el tumor. Y vamos a recordar de nuevo nuestro cuadro. ¿Y por qué es importante recordarlo? Vamos a ir a la fase de cebado y activación, y es propiamente en esa fase de cebado y activación donde actúan los anti-CTLA4. Y propiamente en esa fase de reconocimiento de células tumorales por linfocitos T, donde tenemos esta respuesta de correpresión negativa, que es la señalización PD1, PDL1, vamos a tener ahí la actividad de los inhibidores del punto de control PDL1 y PD1, propiamente en el punto número 7. Y es así como nosotros reconocemos que CTLA4 y PD1 son coseñalizadores. Normalmente tenemos un linfocito T que está inactivado, tenemos aquí a la célula presentadora de antígeno, sabemos que hubo un reconocimiento del antígeno, sin embargo podemos saber que hay señales correpresoras como es esta del CTLA4 presentada en el primer gráfico. Y vamos a ver el microambiente tumoral, ya no el ganglio linfático, y aquí tenemos más representación de PD1 y PDL1 como una señal de correpresión negativa que inhibe esta activación del linfocito T. Vamos a ver que anti-CTLA4 y PDL1 han característicamente frenado la respuesta inmune adaptativa y evitan reacciones autoinmunes. Sabemos que los tumores pueden expresar estos receptores y son una manera de escapar y tener al linfocito T inactivo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que se espera de estos fármacos inmunológicos? Tratar de poner un freno a esta señal de correpresión negativa CTLA4 o el ligando PD1, PDL1. Vamos a ver qué es lo que sucede con inmunoterapia, y nosotros lo que hacemos con inmunoterapia es tener un anticuerpo anti-CTLA4 y con eso logramos activación del linfocito T y eliminación de las células tumorales. De la misma manera, tenemos anti-1, anti-PDL1, que van a inhibir esta señal correpresora y van a lograr la activación de la célula T contra el tumor y, por tanto, eliminación de las células tumorales. Propiamente, estamos quitando este freno o acelerador a favor de que existe una activación del linfocito T. Siguiente punto importante a resaltar, pues son la representación ya en estos anti-PDL1 de atezolizumab, durvalumab, avelumab y anti-PD1, pembrolizumab, nivolumab y cemiplimab. Y evidentemente todos recordaremos ipilimumab y tremelimumab como anti-CTLA4. Muy bien, vamos a ver que hay una complejidad en la coseñalización. Dependiendo de la célula, un ligando puede funcionar como coestimulador, pero para otra célula puede ser el correceptor. Es decir, el ligando puede ser receptor o el receptor puede ser ligando, dependiendo de la célula en la que estemos hablando.
Los inhibidores de la célula del punto de control van a activar el linfocito T contra la célula tumoral, pero también contra las células no tumorales de acuerdo a este diagrama que les pongo, y esta es la génesis o la hipótesis más importante para los eventos adversos inmunomediados. ¿Cuál es el principio básico? Queremos definirlos y queremos establecer cuáles son los sistemas involucrados, y los eventos adversos inmunomediados se basan en este equilibrio entre que hay una autoinmunidad, inflamación y cáncer. Normalmente hay una reacción secundaria inflamatoria producto del desequilibrio entre la autoinmunidad y la tolerancia. Cuando nosotros damos este tipo de fármacos, hay una activación de los linfocitos CD4 hacia un fenotipo TH1 que incrementa la liberación de interleucinas, principalmente 1, 2, 8 y 12, factor de necrosis tumoral e interferón. ¿Qué queremos decir? Que nosotros tenemos un cáncer, lo que queremos es alterar estos inhibidores o correpresores para evitar el crecimiento tumoral, pero el precio que hay que pagar es una autoinmunidad. Tendremos mejores desenlaces oncológicos con represores inhibidos, pero esta liberación de citocinas que puede llevar a una inflamación autoinmune de varios órganos en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tan predecible es? Clásicamente los oncólogos estábamos acostumbrados a ver la quimioterapia y sabemos que hay un efecto limitante de dosis. Ese efecto limitante de dosis sabemos que coincide con la temporalidad y podemos intuir un umbral terapéutico y un umbral en el momento en que va a aparecer ese efecto asociado a fármacos citotóxicos o de quimioterapia. Sin embargo, vamos a ver la línea azul y vamos a ver que la presencia de eventos adversos con los fármacos inmunológicos no puede predecirse con el mismo modelo, y sabemos que pueden aparecer en algunos momentos en fase temprana, pero también en fase tardía. Y es importante que este modelo de toxicidad es diferente al de la quimioterapia. ¿Qué predice o cuáles son influencias potenciales en el desarrollo de esta toxicidad? Existen algunos independientes al paciente, como es el tipo del tumor. El tipo de tratamiento es mayor con un anti-CTLA4 que con un anti-PD1. Si damos combinación, tenemos mayor riesgo. Si damos una secuencia anti-CTLA4 primero, después PDL1, tenemos mayor posibilidad de eventos adversos inmunomediados. Pero, ¿cuáles son los relacionados al paciente? La edad, predisposición genética, enfermedad autoinmune previa, y se han hecho estudios en donde la microbiota intestinal impacta en el desarrollo, ¿no?, de estos eventos adversos inmunomediados. Adicionalmente, ¿cuáles son los mecanismos propuestos? Pues muy similar al de las enfermedades autoinmunes. Vamos a ir revisando cada uno de estos cuadrantes y recordemos, por ejemplo, que en una miocarditis hay actividad incrementada de las células T versus antígenos presentes en el tumor o tejido sano, y en este caso podríamos tener un modelo de autoinmunidad similar al de este tipo de alteraciones inflamatorias contra el miocardio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el modelo de la tiroiditis? Sabemos que hay anticuerpos o autoanticuerpos incrementados en donde van a ir directamente hacia un órgano, pero también podríamos tener un mecanismo relacionado al de la hipofisitis, en donde sabemos que hay un incremento en inflamación mediada por complemento por unión directa CTLA4 de tejido normal. Y finalmente, recordemos la colitis inflamatoria, CUSI, niveles incrementados de citocinas inflamatorios, que es lo que parece activar esta respuesta inmunológica. Pero estos son hipótesis o argumentos que tenemos en base al conocimiento de enfermedades autoinmunes ya descritas, pero esencialmente es desconocido cuáles son los anticuerpos que se despiertan en enfermedad o toxicidad, por ejemplo, por fármacos anti-CTLA4 o anti-PD1 para desarrollar tiroiditis. Si vemos el ejemplo de la tiroiditis, clásicamente en una tiroiditis autoinmune de Hashimoto, por ejemplo, veremos anticuerpos antitiroglobulina o antiperoxidasa tiroidea, que clásicamente son negativos cuando tenemos una tiroiditis por estos fármacos de inmunoterapia. ¿Qué pasa con respecto a la patogenia? Pues aquí está un poquito más descrito lo que ya les he dicho de cada cuadrante. Podemos tener esta actividad incrementada de células T contra el antígeno, podemos tener estos anticuerpos, podemos tener alteraciones en el complemento y las citocinas inflamatorias.
¿Cuál órgano puede estar afectada? Cualquier órgano puede verse involucrado. Sin embargo, resaltemos que lo más frecuente es la piel, efectos dermatológicos, gastrointestinales, endocrinos y pulmonares. Pero como pueden ver en la lista, se puede afectar virtualmente cualquier órgano. Cosas tan extrañas como retinitis, pericarditis, adrenalitis, polineuropatía. Todo eso es posible ver en los pacientes que tienen este tipo de alteraciones autoinmunes. Vamos a ver aquí cuál es la estratificación, es decir, nosotros identificamos que el paciente tiene un evento adverso inmunomediado e inmediatamente nos tendríamos que enfocar en poder estratificar si es un evento adverso inmunomediado grado 1, si es grado 2 o si es un evento adverso más grave como grado 3 y grado 4. La realidad es que es súper difícil tener en mente la estratificación de los eventos adversos inmunomediados de memoria porque cambia el grado de acuerdo al tipo de órgano y los síntomas que presenta el paciente. La recomendación más importante es que nos apeguemos estrictamente al CTCAE, que es el Common Terminology Criteria for Adverse Events. Y esta es una guía de los Institutos Nacionales de Cáncer, que es una terminología descriptiva para que nosotros podamos graduar y reportar el evento adverso relacionado o no relacionado a inmunoterapia, y el objetivo es que podamos estandarizar el diagnóstico y poder determinar cuál es el tratamiento a seguir y si se debe o no parar el tratamiento inmunológico en estos pacientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a grandes rasgos, para cualquier evento adverso, sabemos que grado 1 es leve o asintomático, grado 2 es moderado con síntomas mínimos, grado 3 es severo y no pone en peligro la vida, grado 4 pone en peligro la vida, 5 hay una muerte provocada por evento adverso inmunomediado. Y un poquito en relación a la gravedad es que nosotros podremos decidir qué hacer. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un evento adverso leve o asintomático, muchas veces solo se recomienda observación. Cuando es moderado o con síntomas mínimos, intervención local o no invasiva. Y aquellos severos ya meritan hospitalización y aquellos que ponen en peligro la vida, intervenciones urgentes. Y esto es importante recordarlo para poder atender al paciente oportunamente. Vamos a ver un poquito con respecto al manejo. En aquellos que son leves, la mayoría de las veces recomendamos continuar tratamiento y monitorización, excepto en aquellas toxicidades que pueden ser muy graves y poner en peligro la vida, como las alteraciones neurológicas, hematológicas y cardíacas. Sabemos que una miocarditis, una anemia hemolítica, ¿no? Un síndrome de Guillain-Barré-like pueden ser muy, muy graves para la salud de un paciente, y por eso en estos casos, aunque sea leve, se requiere por el momento suspender el tratamiento. ¿Qué pasa en aquellos moderados? Se retrasa el tratamiento y se reinicia si la toxicidad baja a grado 1, y en este caso la dosis de prednisona recomendada es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. Vean cómo aquí hay una diferencia con el severo, en donde hay que retrasar o suspender tratamiento, reiniciar si baja la toxicidad, pero la dosis recomendada de esteroide es el doble de la que teníamos en los eventos adversos moderados. ¿Qué pasa cuando peligra la vida del paciente? Cuando peligra la vida del paciente requerimos suspensión, misma dosis de esteroides que grado 3, excepto neurológicas, hematológicas y cardíacas, que requerirán otro tipo de manejos aparte del esteroide, pero es importante entender que aquí ya estamos hablando de suspensión del tratamiento. Y evidentemente hay que tomar en cuenta que ante la refractariedad, es decir, si nosotros no logramos que el evento inmunomediado baje a grado 1 a lo largo del tiempo, se tendrá que contemplar inmunosupresores adicionales ante esta refractariedad. ¿Qué pasa con los eventos fatales? Es importante entender que la inmunoterapia puede llevar a muertes si no identificamos oportunamente el evento adverso inmunomediado. Este es uno de los puntos principales por los cuales tenemos que estar bien entrenados en este punto. Quisiera resumir un poquito de los eventos adversos grado 5 más comunes de acuerdo al tratamiento. Vean que con anti-CTLA4, recordemos ipilimumab, la colitis es algo muy importante. A seguir, hepatitis y neumonitis, neurológico 6% es bajo, e hipofisitis 5%.
pero vean que con anti-PD1, anti-PDL1, la historia cambia un poco y lo más frecuente son neumonitis, seguidas de hepatitis y la colitis está en tercer lugar. Vamos a ver que la mediana de inicio puede variar un poco alrededor de los 40 días, pero cuando usamos un combo, el inicio puede ser tan temprano como 14 días de tratamiento y aquí se incrementa en los combos la posibilidad de eventos cardíacos, la posibilidad de miositis. Vamos a ver las tasas de fatalidad. La colitis es bastante frecuente, sin embargo, su tasa de fatalidad no es tan alta, que es la línea gris oscura. Sin embargo, vean miocarditis. Es poco frecuente, pero su tasa de fatalidad es altísima, al igual que lo que podemos ver con eventos hematológicos y nefritis, que tienen este rango de alta fatalidad. Evidentemente, tenemos que ver que la frecuencia de eventos adversos inmunomediados grado 5 sigue siendo baja. Vamos a ver que son 0.36% de anti-PD1, 0.38% de anti-PDL1 y 1 de anti-CTLA4. Es decir, estamos hablando alrededor de 1% de los pacientes, pero muy importante identificarlo, puesto que nadie quisiéramos perder una vida por un tratamiento inmunológico. Habiendo como hablado en extenso de la importancia de la estratificación y la importancia de que podemos tener ciertos eventos adversos sumamente serios en los pacientes, un punto muy importante será acudir a cuál es la frecuencia de estos eventos inmunomediados. Esto cambia a lo largo del tiempo. ¿Cuándo los espero? Inmediatamente después de haber iniciado el tratamiento. Si el paciente lleva 2 meses, ya me puedo confiar y estar segura de que su tratamiento va a ir muy bien porque no ha tenido eventos adversos. Y esto cambia con el tipo de droga que indicamos al paciente. Son preguntas sumamente interesantes que están cada vez más dilucidadas a medida que adquirimos mayor experiencia con estos fármacos. Vamos a recordar este ciclo en la relación inmunidad y cáncer y la frecuencia de eventos adversos inmunomediados varía estrictamente según la fase de activación en la que esté involucrado el medicamento. Vamos a recordar ipilimumab, por ejemplo, un inhibidor anti-CTLA4 tiene mayores eventos adversos que PDL1. ¿Por qué? Recordemos que los anti-CTLA4 van en esta parte de cebado y activación y la fase de cebado tiene menos especificidad. Afecta a las células T regulatorias y por tanto estamos al inicio de este ciclo inmunidad y cáncer que es menos específico y por tanto tiene mayores eventos adversos que si nosotros utilizamos un fármaco que actúa en una fase más tardía, que es por ejemplo la fase 7, que es destrucción de las células tumorales y es el punto donde actúan los anti-PD1, PDL1 y por tanto tenemos mayor especificidad en este ciclo cáncer-inmunidad cuando estamos hablando de este ciclo y por tanto los anticuerpos anti-PDL1 y anti-PD1 tienen menos efectos adversos inmunomediados que los inhibidores anti-CTLA4 por sí mismos. Pero evidentemente, si nosotros tenemos esta doble inhibición cuando damos el combo de inmunoterapia, por ejemplo, ipilimumab, nivolumab, va a existir esta sinergia para eventos adversos porque estamos alterando tanto las células T reguladoras como propiamente el reconocimiento de células tumorales por los linfocitos T. Por tanto, pareciera que no solamente es aditiva la toxicidad cuando damos un combo, sino que incluso es sinérgica y por eso esperamos más eventos adversos inmunomediados con el duplete que con la monoterapia. Y esto lo vamos a representar no solamente teóricamente, sino propiamente vamos a hablar de cifras en los estudios. ¿Cuáles son los más frecuentes de acuerdo al tipo de tratamiento que estamos dando? Aquí pongo la frecuencia de eventos adversos según el tratamiento y vamos a ver los eventos adversos grado 1 a grado 5. Vean cómo esto puede ocurrir con anti-CTLA4 entre el 60 al 85% y para anti-PDL1 la tasa es menor entre 58 a 79%.
pero si tenemos el combo es entre el 93 al 95% de los pacientes. Recordemos que aquí van todos los grados, incluso aquellas alteraciones mínimas, pero vamos a ver el grado 3 a 5 de eventos adversos inmunomediados. Esta toxicidad con la monoterapia anti-CTLA4 es del 10 al 27%, con un anti-PDL1 es del 7 al 20%, pero si usamos el combo, tenemos que estar conscientes que la toxicidad grado 3 a grado 5 será del 46 al 55%. Por tanto, la mitad de nuestros pacientes van a tener eventos adversos importantes y vamos a tener que tomar el reto de dar esteroides en nuestros pacientes. Pues bien, ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos a encontrar? Vamos a ver que los más comunes, por mucho, por ejemplo, van a variar de acuerdo al tipo de tratamiento que nosotros demos. En los colores claros están los grados 1 y 2 y en los colores oscuros están los grados 3 a 5. Pero vean cómo característicamente tenemos muchísima diarrea con ipilimumab, nivolumab. Vean cómo en el cubito naranja que es pembrolizumab vemos bastante fatiga, casi equivalente al combo, y también muy similar a lo que sería la monodroga con nivolumab y ipilimumab. Vamos a ver que la náusea se presenta con todos, particularmente pembrolizumab. Vamos a ver que el prurito es algo a destacar, sobre todo en la combinación, y es algo muy frecuente. Y prurito y rash van a ser de las cosas que constantemente veremos y será un reto aprender a manejarlos porque el efecto dermatológico es lo más común que vamos a tener en los pacientes con inmunoterapia. La importancia de lubricar la piel, la importancia de utilizar antihistamínicos de manera temprana y la importancia de incorporar esteroides tópicos en nuestros pacientes para que esto no sea un efecto adverso en términos de calidad de vida, serán sumamente importantes. Entonces, esto resume un poquito lo más común, que tenemos que estar al pendiente de la piel, pendientes a nivel de diarrea y, por supuesto, aunque a veces no lo pensamos, estos fármacos también pueden inducir fatiga en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los eventos adversos inmunomediados de especial interés? ¿Qué queremos decir? Tenemos un incremento con cierto fármaco o ciertas combinaciones. Propiamente, aquí vamos a ver cómo el incremento de enzimas hepáticas, propiamente hepatitis, lo vamos a reconocer ampliamente con ipilimumab, nivolumab. Este incremento de ALT particularmente significativo en estos pacientes y también en estos mismos pacientes colitis. Pero vean cómo la colitis es algo sumamente característico de los anti-CTLA4, incluso cuando se dan en monodroga, y es poco frecuente verlo con nivolumab y pembrolizumab en monodroga, de tal manera que ahorita resaltaremos que la colitis es algo muy asociado a anti-CTLA4. ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? Pues obviamente todos los pueden presentar, más comúnmente con el combo y con pembrolizumab sobre nivolumab. Hipofisitis, muchísimo más frecuente cuando utilizamos anti-CTLA4, probablemente por este efecto que creemos que puede estar asociado a complemento. Y aquí podemos ver cómo el combo se lleva la mayor cantidad. Va a ser más frecuente ver hipotiroidismo que hipertiroidismo. Definitivamente sigue siendo mayor en el combo, pero sigue siendo algo muy común con las anti-PD1. Y finalmente la neumonitis va a ser también más frecuente con el combo, pero posible observar también con la monodroga. Especial interés tenerlos en mente a cada uno de estos eventos adversos. Y hay diferencias en los anti-PD1 y anti-PDL1. Aquí hay una revisión de 23 estudios, son muchísimos pacientes, tenemos más de 5,000 pacientes evaluados entre ambos tipos de fármacos y vamos a ver cómo no hay estrictamente una P estadística significativa para una diferencia entre los fármacos anti-PD1 y anti-PDL1. Vamos a ver cómo en términos de todos los eventos adversos son bastante similares, en cuanto al grado 3 y 5 también, y generalmente fatiga, diarrea y rash, que son los más comunes, están muy similares los porcentajes de presentación. Sí podríamos decir que encontramos alguna diferencia en algunos eventos adversos particulares, como puede ser neumonitis, que parece un poquito más alta en un anti-PD1 que en un anti-PDL1, que son de los que resaltan con una diferencia estadística significativa menor a 0.05. Básicamente la única diferencia y muy pequeña encontrado en este grupo de fármacos que conocemos como
inmunoterapia, anti-PD1 y anti-PDL1. ¿En qué momento suceden? Es decir, hasta ahorita lo que hemos venido diciendo es, ya sabemos que van a aparecer, hay que graduar el evento adverso. Una vez que lo graduemos, podemos decidir qué tipo de manejo le vamos a dar al paciente. Evidentemente, nosotros sabemos que de acuerdo al tipo de tratamiento, duplete, monodroga, será la posibilidad más alta o menos alta de presentarlo, pero lo que queremos saber ahora es en qué momento nos debemos de preocupar porque aparezcan y en qué momento debemos darle ciertas recomendaciones al paciente de datos de alarma que nos tendría que avisar. Y vamos a ver aquí la temporalidad. Tenemos el grado de toxicidad en el eje vertical, en el eje horizontal. Les pongo la duración en semanas. Y vean cómo en las primeras 8 semanas es notable con anti-CTLA4 que vamos a tener efectos dermatológicos y la colitis, que ya decíamos que es algo muy particular de los anti-CTLA4. Vean cómo en este caso la toxicidad hepática es un poquito más tardía y la endocrinopatía realmente es difícil que encuentre una meseta y la podemos ir observando a lo largo de todo el tiempo de tratamiento de los pacientes. De manera insignia, con lo primero que vamos a toparnos cuando demos un anti-CTLA4, muy probablemente efecto dermatológico y colitis en nuestros pacientes. Vamos a ver que esta temporalidad cambia y tenemos obviamente qué es lo que pasa con la monoterapia con anti-PD1, anti-PDL1. Si bien es cierto que aquí podemos tener en fase temprana en las primeras 8 semanas dermatitis y colitis, vean cómo se anticipa un poquito más la aparición de hepatitis, endocrinopatías y vemos evidentemente la neumonitis y vemos evidentemente la nefritis en una etapa más tardía. Como pueden ver, también el grado de la toxicidad es menor. Cuando recordemos en la diapositiva pasada que aquí les muestro, vean el pico tan alto de la colitis, que es mucho menor cuando nosotros damos monoterapia con anti-PD1, anti-PDL1. Esto obviamente habrá que compararlo ahora con cuando damos combos. Cuando damos combos es muy ilustrativo ver en esta gráfica que aumenta el grado, se recorre un poquito a fase más temprana la posibilidad de eventos adversos y por tanto debemos estar preocupados desde las primeras semanas y característicamente esta curva que era predominada por los eventos dermatológicos y colitis se acompaña más de endocrinopatía y evidentemente tenemos estas afectaciones más frecuentes, más temprano, con mayor intensidad. Y de manera un poquito más tardía, pues obviamente la nefritis que también va a aparecer en fases más tardías. Vean cómo la endocrinopatía no alcanza realmente una meseta, sino es algo que podemos ver siempre a lo largo de todo el tratamiento de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos quedamos con la idea de que los eventos adversos van a ser tempranos. Voy a regresar la diapositiva y vean cómo todo pareciera que de manera temprana es que los vamos a encontrar. Después de la semana 14, incluso 30, como que parecía que nos podríamos relajar. Sin embargo, hay que ver que no. Los eventos adversos tardíos son algo que debemos de tener en mente. Muchas veces incluso el paciente ya pasó a otro tratamiento que no es inmunoterapia y estos eventos adversos inmunomediados pueden seguir apareciendo. Entonces, recordemos que los eventos adversos inmunomediados tardíos en este estudio fueron definidos como aquellos que aparecen después del tratamiento, después de 90 días después de haberlo terminado. Generalmente, menos de 90 días siempre se reportan en los ensayos clínicos, pero después de este tiempo, los follow-ups empiezan a perder este reporte tan intenso de los eventos adversos que nosotros normalmente reportamos en un ensayo clínico. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa cuando se hace una revisión de la literatura y se hace una revisión de qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen eventos adversos después de varios días de suspendido el tratamiento? Y aquí encontramos varios pacientes que lo tuvieron tanto con monodroga como con combos y pues obviamente son diferentes tumores los que fueron tratados, melanoma, cabeza y cuello, piel, y podemos ver que prácticamente de nuevo cualquier órgano puede estar involucrado.
Sin duda alguna, lo que nunca falta en estos eventos adversos inmunomediados tardíos son las alteraciones endocrinológicas, y vean cómo aquí les pongo tiroides, problemas adrenales, ¿no? Esto va a ser como algo insignia, pero podemos ver neurosarcomatosis, Guillain-Barré, pericarditis, miocarditis, neumonitis, se puede ver en esta fase tardía, incluso suspendido el tratamiento, y por supuesto veremos algunos otros como pemfigoide, colitis, hepatitis, uveitis. Esto con el afán de recalcar que no debemos olvidar que los eventos adversos inmunomediados pueden ser tardíos y que es importante recordar que esto puede ocurrir en nuestros pacientes, incluso después de haber suspendido el tratamiento e incluso cuando ya estemos dando otro tratamiento. La mayoría de los reportes que tenemos son experiencias de los ensayos clínicos de centros muy grandes a nivel internacional que reclutan gran cantidad de pacientes con fármacos de inmunoterapia. Sin embargo, quisiera darles algo de la experiencia que tenemos en México. Esto fue reportado en el 2019 en el ASCO Annual Meeting. El grupo del ABC hizo un estudio retrospectivo de 140 pacientes. Esta experiencia recolectó los eventos adversos grado 1 a grado 4. Evidentemente aquí tenemos diferentes tipos de tumores. Lo más frecuente que ellos incluyeron en esta análisis fue cáncer pulmonar, melanoma, tumores del tracto genitourinario, cabeza y cuello y algunos gastrointestinales. El tratamiento más comúnmente utilizado en este caso fue pembrolizumab seguido de nivolumab, pero también tuvieron pacientes en combo con 4.3% en nivo-ipi y un porcentaje de 11.4% de ipilimumab. Creo que quiero resaltar que sigue siendo dermatológico lo más común. Recordemos estas tablas donde decíamos cuidado con los eventos adversos cutáneos, cuidado con lo gastrointestinal. Vean cómo esta línea dermatológico y gastrointestinal sigue siendo por mucho lo más alto, seguido de los endocrinológicos, como era de esperarse, y evidentemente algo de neumonitis cuando vemos el tema pulmonar. Menos frecuentes, evidentemente, tenemos eventos adversos oculares en tejido musculoesquelético, neurológicos, nefritis y hematológicos, que son muy raros, y evidentemente esta experiencia simula un poco lo que ya veníamos viendo en la experiencia internacional que reportamos previamente, pero esto es algo de datos locales que siempre gusta darlos. Y bueno, una vez habido recorrido todo este tema de inmunidad y cáncer, exactamente dónde actúan los anti-CTLA4, que es la fase de cebado, y obviamente en la fase de reconocimiento los anti-PD1, anti-PDL1, cómo definimos un evento adverso inmunomediado y que puede ser en cualquier órgano y que siempre lo tenemos que estratificar, siempre tenemos que identificar el grado para poderlo tratar respectivamente. ¿Y qué tan frecuentes son? ¿En qué momento los vamos a encontrar? ¿Qué cambia de acuerdo al tratamiento? Quiero ir a la conclusión del módulo 1 para poder resaltar lo que parece lo más importante a recordar de este módulo de Spirit, para que después puedan ir a los módulos subsecuentes en donde vamos a hacer un poquito más de gradificación y ver los algoritmos de tratamiento para los pacientes. Entonces, como punto número 1, quiero recordar que cualquier órgano es susceptible de presentar un evento adverso inmunomediado. Quizás a veces estas alteraciones oculares de visión borrosa en un paciente con quimio, sequedad de ojo, les damos poca importancia, pero recordemos que aquí puede hablar de una uveitis, de una vitreitis, podemos hablar de un síndrome de Sjögren, ¿no? Tenemos pacientes que han podido hacer boca seca, ojo seco asociado a eso. Entonces, siempre escuchar al paciente, y cualquier órgano o cualquier queja que veamos en el paciente, recordemos que la tenemos que oír. La inmunoterapia es algo nuevo y evidentemente tenemos más y más reportes de eventos adversos que pueden ocurrir. Tenemos polineuropatías, tenemos alteraciones en prácticamente cualquier órgano y cosas que probablemente aún sean reportes de caso y no necesariamente sea lo más frecuente, y cualquiera de nuestros pacientes lo puede tener.
Si bien tenemos que recordar que es cualquier órgano, también tenemos que recordar cuál es lo más común. Sin duda alguna, la dermatitis, el rash, el prurito, la urticaria van a ser algo muy importante de que estemos pendientes. Indispensable que el paciente tenga lubricante, indispensable iniciar oportunamente antihistamínico, indispensable utilizar esteroide tópico y en los casos necesarios, evidentemente, incluir la posibilidad de que tengamos un dermatólogo a bordo. Recordemos que muchas veces es un reto el poder encontrar la solución a estos eventos adversos inmunomediados. No queremos que esto impacte en calidad de vida ni que esto implique que tengamos que suspender el tratamiento del paciente. Y aquí ya hablábamos que vamos a tener esta sección de multidisciplinariedad en donde muchas veces nosotros podemos empezar el manejo inicial, pero si la dermatitis es muy grave, siempre vamos a tener que tener a un dermatólogo y nosotros quizás llevarlo de la mano para decirle, mire, esto es grado grave, implica que yo tengo que suspender tratamiento, necesitamos bajar a un grado 1 para reiniciar y que podamos en conjunto tratar al paciente y definir si puede bajar el grado de la toxicidad y nosotros podemos reiniciar tratamiento. Gastrointestinal, recordemos que esto es algo sumamente frecuente, más temprano y más grave para los anti-CTLA4 y el combo que para la monoterapia con anti-PD1, PDL1. Recordar que siempre tenemos que hacer un abordaje de descartar infecciones, descartar alguna otra causa, divertículos, ¿no? Y después tenemos que hacer estudios endoscópicos, y eso lo veremos en el siguiente módulo, para poder identificar si es o no un evento tóxico asociado a inmunoterapia y establecer el tratamiento acorde. Endocrino, siempre se puede presentar, nunca olvidar que esto nunca tiene una meseta, siempre se puede presentar. Y la neumonitis que muchas veces nos pone a correr porque a veces solo detectamos esto porque tenemos que tener una saturación basal del paciente. Eso es algo que se recomienda propiamente, darle una tarjeta al paciente, cuál es su saturación basal, cuál es lo que normalmente él tiene y que siempre estos pacientes conozcan esos valores. Obviamente, ya lo ejemplificamos, esto puede variar de acuerdo al tipo de tratamiento. Como es algo multidisciplinario, es muy importante y en los protocolos de investigación lo hacemos siempre, pero en la vida diaria se nos olvida. Muchas veces se recomienda que estos pacientes tengan una tarjetita que por lo menos carguen en su bolsa, en donde se identifique que tienen un fármaco inmunológico como tratamiento del tumor, para que el médico que lo recibe en urgencias, que no necesariamente es oncólogo, puede estar alerta de que puede tener un evento adverso inmunomediado y que el manejo de esteroides lo tiene que hacer en conjunto con el equipo de oncología. Como punto número 2, quisiera decir que la gravedad se tiene que graduar de acuerdo al CTCAE. Es imposible que nosotros recordemos para cada órgano cuál es la toxicidad. Por ejemplo, para pacientes con neumonitis dependerá de los síntomas, dependerá de la saturación, pero para un paciente con colitis dependerá del número de evacuaciones, la frecuencia, y por tanto es imposible recordarlo. Recordemos que esta herramienta ya está en línea, la podemos tener en el celular, en la computadora, es muy fácil de consultar y nos permite una estandarización del evento adverso para que lo podamos diagnosticar adecuadamente, reportar adecuadamente si estamos hablando de un ensayo clínico y dar el manejo adecuado. Recordemos que incluso se están describiendo eventos adversos no conocidos y nosotros podemos hacer el reporte de estos eventos en nuestros pacientes para las farmacéuticas y para las regulaciones sanitarias, y es importante que cuando lo encontremos sepamos decir el grado, si no es muy difícil poderlo tratar adecuadamente. Y finalmente, el punto que quisiera recordar y resaltar, el tiempo de aparición es muy variable. A veces nos quisiéramos confiar porque la toxicidad no apareció en los primeros 40, 80 días. Quisiéramos pensar que ya no va a aparecer, pero puede aparecer a todo lo largo del tratamiento. Y más importante, incluso habiendo suspendido el tratamiento, tenemos eventos adversos tardíos. A veces cuando cambiamos de tratamiento ya no recordamos lo que le dimos al paciente previamente y aquí podemos todavía tener una consecuencia inmunomediada de un tratamiento de primera línea cuando ya estemos en una segunda línea de tratamiento. Pero el punto también muy importante es recordar el periodo crítico de aparición de esta toxicidad cuando damos inmunoterapia en monodroga y ese periodo crítico es de 4 a 14 semanas.
Y finalmente hay que recordar que en el combo estas 4 a 14 semanas se recorren a un tiempo más temprano con inmunoterapia y es de 2 a 12 semanas. Puntos muy importantes a recordar que tenemos que tener en nuestra práctica clínica claros y puntuales para poder identificar adecuadamente estos eventos adversos y darle el manejo apropiado al paciente sin poner en riesgo su vida y sin poner en riesgo que su tratamiento se maneje adecuadamente. Y con esto, pues evidentemente terminamos las puntualizaciones más importantes de este programa Spirit, que es un programa de seguridad que pretende la identificación apropiada por parte del oncólogo clínico de los eventos adversos inmunomediados y que podamos tener un abordaje multidisciplinario que evidentemente iremos complementando en el módulo 2, 3 y 4 en esta colaboración con la Sociedad Mexicana de Oncología para poder tener esta educación médica continua en toxicidad inmunológica. Y con esto termino la presentación. Quisiera agradecer a la sociedad por esta oportunidad y vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Vamos a abrir, les recuerdo que tenemos en esta plataforma un chat que nos permite tener todas las preguntas del público actualizadas. Voy a empezar con las primeras. Tenemos unas 11 preguntas registradas al momento. Voy a ir abordando poco a poco el tema y si hay alguna adicional, por favor de escribirla y con gusto la atendemos en un momento. Voy a ir iniciando con una pregunta del doctor Jesús Alfonso Trapaga Cruz. ¿Existe algún evento adverso inmunomediado en el tejido hematopoyético? Es la pregunta que el doctor hoy nos hace y la respuesta es sí. Ya decíamos que virtualmente la toxicidad inmunomediada puede aparecer prácticamente en cualquier órgano y esa toxicidad inmunomediada que aparece prácticamente en cualquier órgano no exime al sistema hematológico. Y tenemos varias reportadas e incluso si recuerdan les dije que son de las más graves que nosotros podemos tener, puesto que son las que tienen mayor índice de fatalidad, las reacciones adversas en el tejido hematológico. Sabemos que podemos tener alteraciones autoinmunes. Estas alteraciones autoinmunes pueden incluir anemia hemolítica, pueden incluir trombocitopenia autoinmune, pueden incluir eosinofilia y están muchas describiéndose. Su manejo es muy similar al que tenemos para las enfermedades de base que ya conocemos, principalmente con esteroides y con otros inmunomoduladores, pero creo que lo más importante de estas reacciones hematológicas son que son las más graves. Tenemos evidentemente la anemia, la trombocitopenia autoinmune, también podemos tener microangiopatía trombótica, podemos tener hemofilia adquirida, podemos tener vasculitis y también podemos tener neutropenia autoinmune. Entonces, con esto respondemos la primera pregunta del doctor y recordar que estos eventos en el tejido hematopoyético son muy graves y pueden tener un alto índice de fatalidad. La segunda pregunta que tengo es si existen algunos factores de riesgo y o antecedentes de nuestros pacientes que puedan predecir la fatalidad de estos eventos. Sin duda alguna sí, ya decíamos que hay algunos propios del tratamiento, ya decíamos que el combo es mayor que la monoterapia, anti-CTLA4 mayor que anti-PD1, PDL1 y también decíamos que había propios del paciente. Generalmente aquellos pacientes en edad geriátrica se ha descrito que pueden tener diferencias con respecto a la frecuencia de eventos adversos inmunomediados que los pacientes más jóvenes. Entonces, la edad es algo reconocido. La predisposición genética, por ejemplo, si hay como una historia familiar de autoinmunidad.
Y evidentemente los pacientes que tienen enfermedad autoinmune previa, como aquellos que ya tienen una historia de algún síntoma como Guillain-Barré, lupus, artritis reumatoide, sabemos que estos son pacientes más propensos y evidentemente la microbiota intestinal es algo que surge ya como un planteamiento real de que está involucrado con la posibilidad y la severidad de estas alteraciones tóxicas inmunomediadas, pero hasta ahorita no tenemos una manera real de medir esa microbiota intestinal. Tengo algunas otras preguntas. Tengo una pregunta que dice Gabriel Rojas Jiménez, ¿los esteroides se aplicarán de por vida? No, esa no es la idea. Recordemos que cuando yo les planteé los tablas de estratificación, nosotros empezamos esteroide, por ejemplo, en una reacción moderada con prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo y nosotros vamos haciendo un destete gradual en cuanto el paciente resuelve los síntomas. Por ejemplo, en una neumonitis, ¿no? Que ya resuelva los síntomas, iniciamos el destete y se va haciendo un destete gradual a lo largo de las semanas. Esto lo imitamos mucho en las enfermedades autoinmunes y de los destetes que han sido un poco identificados por los reumatólogos para irlo retirando y evidentemente posteriormente quitar. Si es un evento adverso moderado, podemos reiniciar el tratamiento. Sin embargo, si es un evento adverso en donde peligra la vida, sabemos que aquí hay suspensión, pero de igual manera, aunque los esteroides se hayan iniciado, se van destetando a medida que hay resolución de los síntomas y vamos teniendo este destete gradual de esteroides. Vamos a ver otras preguntas. Tengo la pregunta de Rodolfo Ángel Mora Ramírez. ¿Cuáles son los principales eventos adversos en la terapia de precisión oncológica de inmunomediación? Pues bueno, hoy hemos visto particularmente lo que es inmunoterapia. Hemos dirigido estas terapias a lo que es el anti-CTLA4, anti-PD1, anti-PDL1 y los combos. Sin duda alguna vamos a ver otros. Sabemos que ya se han descrito, por ejemplo, para cáncer urotelial, los agonistas o anticuerpos agonistas de ICOS. Esto es otro tipo de inmunoterapia que seguramente podrá despertar otro tipo de reacciones autoinmunes, pero hasta ahorita lo que podemos ver es que cualquier órgano lo presenta. Vamos a ver la otra pregunta de Gabriel Rojas Jiménez. ¿La endocrinopatía puede ser reversible? Pues digamos que tenemos diferentes tipos de endocrinopatías. Todos hemos visto estas tiroiditis transitorias y que el paciente regresa a un eutiroidismo y sí, parece que puede ser transitorias. Recordemos, aquí no siempre vemos anticuerpos o no los anticuerpos que sabemos medir, que son antiperoxidasa tiroidea o antitiroglobulina. Creemos que son otro tipo de anticuerpos y mi respuesta sería sí, la tiroiditis puede ser transitoria. Pero definitivamente podemos ver otros pacientes que hacen hipotiroidismo y este hipotiroidismo ya requiere sustitución crónica. Entonces ahí diría que no es reversible, que ya dejó un daño permanente, muy fácil de manejar, pero un daño permanente. Hay pacientes que nos hacen insulinitis, ¿no? Y estos pacientes que nos hacen anticuerpos contra estos islotes pancreáticos y que pueden desarrollar diabetes autoinmune. Muchas veces es muy difícil que logremos destetarlos completamente de la insulina. Son pacientes que muchas veces quedan insulino dependientes, entonces diría en este tipo de endocrinopatías no. Hipofisitis de la misma manera, muchos de estos pacientes quedan permanentemente con sustitución endocrinológica, que son los que nosotros reconocemos y tenemos conocimiento. Evidentemente, pues la adrenalitis también sabemos que va a requerir sustitución de mineralocorticoide y glucocorticoide probablemente de manera permanente. Entonces mi respuesta sería, pues sí, para algunos como la tiroiditis parece que es transitorio, pero para la mayoría de ellas vamos a requerir un manejo muy probablemente a largo plazo del evento adverso inmunomediado que hayamos tenido para estos pacientes. Tenemos aquí otras preguntas que se repiten. Voy a tratar de ir a las que no se repiten. Tengo la pregunta de Luis Roberto Sánchez González. ¿Cuáles son los eventos adversos más frecuentes y cuáles son los más graves?
Creo que con respecto a los más graves, lo podemos definir con la tasa de fatalidad. Les ponía como las diapositivas de los eventos adversos grado 5 que pueden conducir a la muerte, este tipo de fármacos por eventos adversos. Y les pondría que algunos son muy frecuentes, como la colitis, la neumonitis, pero no son tan fatales. Pero cuando nosotros nos dedicamos a ver eventos adversos que no son tan frecuentes como la miocarditis, sabemos que la fatalidad de una miocarditis es muy alta. Por eso, estas miocarditis deben ser consideradas como una urgencia desde el principio. Sabemos que también las alteraciones en el sistema hematopoyético, como microangiopatía trombótica, anemia hemolítica, también son los que más alta tasa de fatalidad tienen y por tanto hay que actuar rápido. Y a seguir de estos, pues obviamente tenemos la miositis, la adrenalitis y la nefritis con las mayores tasas de fatalidad. Pero yo recordaría mayor fatalidad, evidentemente, para eventos miocardio, de adrenalitis, miositis, hematológicos, y recordar obviamente que también dentro de este índice de fatalidad está la neumonitis y la hipofisitis. Entonces recordar que debemos de actuar de manera rápido, pero el más grave, sin duda, miocarditis. Estos son como los eventos adversos. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿podemos tener autoinmunidad o eventos adversos inmunomediados en más de un órgano? La respuesta es sí, podemos tener eventos adversos inmunomediados en más de un órgano. ¿Y esto qué quiere decir? Que definitivamente el hecho de que un paciente haya hecho colitis no lo exime de tener neumonitis, no lo exime de tener hepatitis, y esto puede ser sincrónico o puede ser en un tiempo distinto en cada uno de los casos. Entonces, bien importante recordar que el hecho de que nuestro paciente haya tenido un evento adverso inmunomediado no lo hace inmune ante tener otro tipo de eventos adversos inmunomediados propiamente. Tenemos otra pregunta con respecto al tratamiento. Un efecto adverso grado 3 implica que ya no podemos reiniciar tratamiento. No, la respuesta en un grado 3 es depende de si al suspender el tratamiento, que evidentemente se deberá suspender, o retrasar mientras logramos ver si hay una disminución en el grado de afección al órgano en donde está habiendo la toxicidad, nosotros podemos reiniciar si la toxicidad baja a grado 1. Esto es muy importante porque antes en algunos tipos de toxicidad, por ejemplo la hepatitis, en los estudios de hiponivo de riñón, una vez que apareció una hepatitis grado 3 ya no se reiniciaba. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que si baja a grado 1, quizás lo más apropiado es reiniciar nada más nivolumab. Entonces, estrictamente la respuesta es no, de acuerdo a la respuesta que tengamos con el esteroide y que logre bajar a grado 1, podremos reiniciar el tratamiento. Y bueno, estamos como en límite de tiempo para poder terminar esta sesión en tiempo y forma, que es el primer módulo de Spirit. Les quiero recordar que el módulo de Spirit es un programa que tiene como intención hacernos perder el miedo a prescribir estos fármacos y hacernos un poquito más hábiles, ¿no? A identificar, a perder el miedo a no poder decir qué grado es. Yo no puedo decir qué grado es hasta que no veo mi tabla, eso es una realidad. Algunos efectos adversos pues ya no los vamos sabiendo de memoria, como los cutáneos, pero otros no. Y es importante siempre tener esta tabla de gradificación para poder estratificar qué tan grave es el evento adverso y que de acuerdo a ese algoritmo le demos el tratamiento adecuado al paciente. La recomendación más importante es necesitamos ayuda, es imposible tener esto de memoria. Nosotros tenemos que revisar el CTCAE y de acuerdo al algoritmo establecer el manejo. Y bueno, les recuerdo que tendremos el módulo 2 de cribado y detección, y creo que uno de los módulos que más va a interesar es el manejo, porque ahorita nos quedamos con la descripción, pero en el módulo de manejo obviamente tenemos esta revisión de algoritmos, de decir, de acuerdo a este evento adverso yo tengo que hacer esto o lo otro, y finalmente ojalá nos puedan acompañar en el módulo de casos clínicos, que yo daré uno de esos casos, en donde realmente ponemos un caso real y retamos al público de qué es lo que tenemos que elegir y qué es lo que tenemos que hacer.
Pues al final de este día quisiera agradecer a Bristol Myers Squibb por haber implementado este programa. Creo que es muy importante que nosotros que vivimos en la era de inmunoterapia estemos familiarizados con esto y nos sintamos cómodos. Y agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por este espacio de educación médica continua enfocado a inmunoterapia y toxicidad. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche y que tengan muy buen fin de semana. Gracias.